A todos los pastores, seminaristas y santos de alrededor del mundo que están viendo el seminario de Apocalipsis que yo vi y oí, mucho gusto. Yo soy su anfitrión Min Tae-hong. Desde el año pasado hasta este año, por medio de los seminarios en línea de Shincheonji Iglesia de Jesús, en varias oportunidades estuvo testificando claramente acerca de todo el Nuevo y Antiguo Testamento y los misterios de Apocalipsis de acuerdo a las 6 interrogantes. Este testimonio de Apocalipsis, que es único, fue testificado uno, por lo que las iglesias de todo el mundo desean ir a Shincheonji, Iglesia de Jesús. Hasta ahora, en diferentes partes del mundo, de diversos sectores de la sociedad, están mostrando su interés y expectativa en Shincheonji, Iglesia de Jesús. Además, cada año, Shincheonji Iglesia de Jesús está haciendo graduaciones del centro de misión y está creciendo continuamente, y por medio del seminario está testificando la palabra. Además, los miembros de Shincheonji que recibieron gracia por medio de la sangre de Jesús están participando de la donación de sangre para salvar otras vidas, y por medio del servicio voluntario están poniendo en acción y mostrando el amor al prójimo. En el seminario de hoy se testificará la palabra que nosotros como creyentes en esta era, la era del cumplimiento de Apocalipsis, debemos saber. Y especialmente en esta ocasión, estaremos recibiendo al mensajero que viene en el nombre de Jesús, el líder de la asamblea de Shincheonji Iglesia de Jesús, Man-hee Lee, quien estará testificando lo que vio y oyó del libro entero de Apocalipsis. Y primero estaremos comenzando en oración. Padre Dios, usted quien es el origen de toda vida y bendición, y usted quien es santo, sinceramente le agradecemos por permitirnos este tiempo del seminario de Apocalipsis que yo vi y oí en este tiempo por medio del pastor prometido, el líder de la asamblea, quien vio y oyó la realidad de Apocalipsis directamente. Por medio del seminario en línea de Shincheonji que se estuvo llevando a cabo, le permitió gran percepción y gracia a muchos pastores y creyentes, y sabemos que esa es la evidencia de que Dios, Jesús y el Espíritu de verdad se encuentran solamente en Shincheonji, las 12 tribus, y junto con el pastor prometido. Permita que el seminario de hoy sea un tiempo en donde los creyentes que tienen la esperanza en el reino de los cielos puedan despertar y percibir. Y que todas las personas que escuchen hoy puedan abrir sus corazones y que sea un buen campo que pueda recibir bien la semilla de la palabra de Dios y que sea un tiempo de bendición. Le pedimos que guíe este seminario y sabemos que estará junto con nosotros en este tiempo, y todo esto oramos en el nombre de Jesús, quien murió por nuestros pecados. Amén. A pesar de que han pasado alrededor de 2000 años desde que Apocalipsis fue registrado, no hubo nadie que conociera la realidad de Apocalipsis. Nadie en este mundo sabía ni podía testificar la realidad de Apocalipsis, desde las profecías hasta su cumplimiento. Y solo en Shincheonji se está testificando claramente sin agregar ni quitar. Esto es porque aquí se encuentra el mensajero que viene en el nombre de Jesús, a quien Jesús escogió hoy en día el líder de la asamblea Man-hee Lee. El líder de la asamblea Man-hee Lee, que nos estará testificando la palabra hoy, recibió y comió el libro revelado abierto en Apocalipsis capítulo 10 directamente del ángel y vio y oyó todos los eventos de la realidad del cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 1 al 22. Y no solo eso, sino que habiendo recibido el mandamiento de testificar a las iglesias lo que vio y oyó, por medio del seminario en línea, está dando a conocer a todo el mundo acerca de la realidad de Apocalipsis. Por eso, las palabras que testifica hoy no son el testimonio personal, sino que es el testimonio del cielo de acuerdo al mandamiento de Dios y Jesús. Es la voluntad de Dios registrada en la Biblia.
Al escuchar las palabras de hoy, espero que pongan oído a las palabras de promesa de Dios y Jesús y su cumplimiento, y que en medio de sus corazones sea combinado con fe para que sea un tiempo preciado en el cual obtengan la esperanza. Entonces estaremos recibiendo al líder de la Asamblea Manjili. Les pido un fuerte aplauso. Saludos a todos los pastores de alrededor del mundo. ¿Cómo están? Yo soy Iman Hee de la iglesia de Shincheonji. La razón por la cual estoy acá frente a ustedes es con respecto a Apocalipsis que yo he visto, la revelación. En un tiempo corto, no les puedo estar contando todos los eventos de Apocalipsis, pero tal cual lo que he visto, esto es lo que me gustaría poder compartir. Antes de compartirles la palabra, en el tiempo pasado, este Apocalipsis que nosotros miramos, una persona llamada Juan, en ese entonces, había visto en visión esta situación y esto lo escribió. Él no vio la realidad tal cual, y eso fue lo que escribió. No fue que vio la realidad, pero lo que había visto y oído fue una visión. Y eso era lo que él escribió. Sin embargo, la persona que hoy está frente a ustedes es lo que Juan había visto en visión. Yo vi esta realidad y es por eso que estoy acá queriendo contarles esto a ustedes. Es muy diferente, ¿no? Por lo tanto, cuando uno lee Apocalipsis, esta palabra de la profecía está mencionada varias veces, ¿no? Esta palabra de la profecía, esta palabra de la profecía. Esto se refiere a la profecía, pero sin embargo lo que yo les estoy acá para contar no es la profecía, sino la realidad, la profecía volviéndose carne, esta realidad. Esto es lo que estoy queriendo compartir con ustedes. A todos los pastores que están acá presentes, ustedes tienen mucha experiencia y también fueron al seminario y por lo tanto estoy seguro que ustedes van a comprender muy bien esta palabra. Más sin embargo, esta persona que ustedes ven acá, yo no fui al seminario, ni también había ido a la iglesia, pero fuera de lo que vi hoy, no hay cosas que yo sepa de esto. Este punto espero que usted pueda considerarlo y me pueda comprender. Yo en el campo había hecho agricultura y esa clase de trabajo había hecho. Y así, junto con mi padre y yo, así los dos, comiendo y viviendo, así vinimos trabajando esta tierra. Más sin embargo, esta persona, después de que yo me fui del ejército, recordando cómo oraba con mi abuelo en el pasado y también viendo la mucha guerra, las muertes y el sufrimiento. Por eso es que el haber salido de ese lugar sintiendo agradecimiento de estar vivo, día y noche frente a los cielos, así estuve ofreciendo oración. No es que yo había sido evangelizado en un lugar y es por eso que hacía esta clase de cosas, pero tanto en el pasado y ahora, así nomás yo ofrecía esta oración a Dios en el cielo. Pero algo sumamente curioso ocurrió. Una noche, una estrella sumamente brillante vino y se acercó. Era tan grande y tan resplandeciente que no lo podía ver directamente. Por eso, estando muy asustado, sin saber qué hacer, huí hacia el cuarto. Y ahí a mi padre que estaba durmiendo fui y lo desperté. Le dije, padre, llegó una estrella, porque estaba tan apresurado. Y así el padre salió a ver qué es lo que ocurría. Y el padre también viendo esta estrella, hasta caer de espalda, él dijo, qué grande y brillante es esta estrella. Y así, después de haber suspirado, él dijo que cuando iba a aparecer así una persona distinguida, apareció una estrella así fuerte. Y él dijo, parece que en nuestro país también va a aparecer una persona así grande. Y así, esta estrella por 3 días me estaba acompañando por 3 noches y cada vez que yo oraba. Pero la conclusión es que a través de esta estrella, subiendo ahora a la montaña, con mi sangre
le hice una promesa frente a Dios, creyendo en Dios, que iba a hacer la promesa de Dios, que iba a hacer el trabajo de Dios, y que así salí a hacer este trabajo. Y después de esto, al lugar a donde yo me encaminé fue un lugar en donde se estaban llamando las 7 estrellas. Era en Cheonji-do, en la región de Hwacheon, la ciudad de Hwacheon. Ustedes también van a conocer ese lugar. Esta gente, porque hasta el día de hoy siguen con vida. Por eso yo lo que vi y oí es que les voy a estar contando este testimonio. Pero en ese lugar, esta gente, ¿qué clase de gente era? En el pasado, yo no sé qué clase de personas eran en el pasado, pero sin embargo, 7 habían cortado sus arterias de la muñeca y así habían hecho una promesa frente a Dios. Era algo tan asombroso. Y yo también, como había hecho una promesa frente a Dios, por eso en ese lugar estuve haciendo trabajo de voluntariado y sirviendo en ese lugar. Y así sirviendo, al trabajar, ocurrieron varias otras situaciones en donde tuve que regresar hacia el campo y volviendo a mi pueblo, por 7 años estuve haciendo el trabajo de construir casas y hacer el trabajo de voluntariado del movimiento del Semaul. Y así, yo yendo a Jeju-do, a la región de Jeju-do y regresando a mi casa, Jesús, vi cómo Él descendía de los cielos y al punto en donde las montañas como que parecían moverse, y así yo me caí de espaldas y luego me levantó y me dijo unas palabras, y lo que vi y oí, esto es lo que le estoy queriendo contar, este testimonio. Más sin embargo, esta persona, yo no había ni aprendido acerca de la fe, ni había sido evangelizado por alguien. No aprendí de la iglesia, ni fue así, de esa manera. Pero esta clase de personas, lo que vi y oí, fuera de esto, no había algo fuera de esto. Por eso es que los pastores acá quizás se sientan un poquito como que está hablando algo que no tiene coherencia o algo así, pero les pido por favor que me tenga paciencia y escuche un poquito lo que tengo que compartir, y se lo agradecería mucho, porque le estoy queriendo compartir lo que vi y oí. Y en ese lugar, en Hwacheon, en esa ubicación, habían aquellas personas que se hacían llamar los 7 mensajeros, las 7 estrellas. Estos 7, cortando sus muñecas, así hicieron una promesa frente a Dios, un juramento. Por lo tanto, pensando lo mismo, así yo estaba haciendo trabajo de voluntariado con ellos, pero el tiempo pasó, y en ese entonces en donde yo no estaba en ese lugar, el responsable de esa iglesia trajo a cierta persona dentro de la iglesia esa, y había muchos evangelistas en ese lugar, y habían personas que habían también trabajado mucho en esa ubicación, pero tomando a esa persona le dio toda la responsabilidad de esa ubicación, y esa persona que está encargada se fue a estudiar a los Estados Unidos a un seminario teológico. En aquel entonces, yo no lo pude ver tal cual cuando él se fue, porque yo estaba en el pueblo haciendo el trabajo de voluntariado de Semaul. Y estoy seguro, si usted ahora va a investigar esto, va a saber que esto es lo que exactamente ocurrió. Y así pasaron las generaciones, así pasaron los tiempos. Y esa persona que estaba encargada de ese lugar, después de que se marchó, otra persona se volvió responsable de este lugar. Y en este tabernáculo esta iglesia que se hacía llamar tabernáculo, la situación no era buena, no estaban confiando el uno al otro y así, y estaban actuando de esa manera. Entonces esta persona que está encargada, al encargado original lo volvió a llamar para que regresara a Corea, pero ¿qué clase de trabajo estaban haciendo? Es que en el pasado
le cortó el deber de todas las personas que estaban ahí. Esa persona que el nuevo encargado que estaba ahí le dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Por eso, escuchando las palabras de él, al responsable original del tabernáculo fue y cortó a todas las personas que estaban encargadas ahí y se volvió de vuelta a los Estados Unidos. En ese entonces, el tabernáculo había alrededor de 8.000 miembros de congregación y habían alrededor de 70 iglesias ramales, ¿sí?, en toda Corea, en esa Corea tan grande. Esta clase de cosas había ocurrido en esa ubicación. Entonces, después de que ocurrió esto, el tiempo pasó y desde el pueblo, haciendo este trabajo voluntariado de Semadol, de vuelta, encontrándome con Jesús frente a mi pueblo, ahí me encontré en este puente a Jesús y parecía que las montañas se estaban moviendo en ese resplandor que lo estaba viendo. Y escuchando una vez a su palabra, regresé a Hwacheon. Y cuando regresé a Hwacheon, ¿qué es lo que había? Había comida, tenía casa, tenía un lugar para dormir. Por eso fui a Hwacheon y de esta otra manera me pasé por mucha dificultad, por muchos problemas. Y había una canción que yo cantaba en ese entonces. Y yo decía, ¿cómo puede ocurrir esto que por mí falleció? No lo puedo yo repagar ni con lágrimas. Y esa alabanza yo iba orando, hasta comiendo de la raíz de las montañas, de las raíces que había en la montaña, y así comiendo, porque no tenía alimento. Y así con esa clase de corazón es que hice esta clase de trabajo. Esto es como yo comencé a mi fe. Y esto era lo que yo les quería compartir acerca de cómo comencé yo mi fe. Y desde ese entonces, cambiando el presidente y la ley cambiándose, lo que ocurrió fue que en este templo de tabernáculo, los 7 que habían hecho esta promesa, hasta ahí terminó. Hasta ahí había terminado. Jesús en el pasado dice que hasta la ley y los profetas fue hasta Juan. De esa misma manera también, después de esta ley y los profetas, así fueron. Entonces, estos 7 mensajeros también, que así se levantaron, esto fue hasta ese entonces. Hasta ese entonces termina y todo se volvió una iglesia tradicional, común y corriente. Hoy en día no existe ninguna de estas, ¿no? No existen ni siquiera huellas de esto. Todo pasó. Por lo tanto, frente a Dios, aquellos quienes hayan hecho una promesa frente a Dios, esa promesa, el resultado terminó de esta manera. Por lo tanto, estos 7 mensajeros hasta ahí habían trabajado, y lo que continúa de esto es, yendo a Hwacheon una vez más, es que el trabajo que comencé es un trabajo muy desgarrador, que da lágrimas. Todo lo que vi hoy, tal cual como lo menciono, estoy seguro que no había nadie que quería oír esas palabras. Y para poder matar a esta persona, la que ustedes ven, hicieron todo lo que podían hacer. En este centro de administración de educación, estoy seguro que los que están acá, ustedes oyeron de ese lugar. Y ellos así querían silenciarme. Y así siendo perseguido de montaña a montaña por este trabajo, fui perseguido, pero aunque sea así, por la fe que yo tengo en Dios, porque el hombre me dice que me vaya, yo no me puedo parar e ir, ¿no? Por eso es que seguí yo contraatacando, ¿no? Porque ellos están hablando el mal, por eso yo también fui a defender el bien. Y yo fui a hablar conforme a las escrituras lo que estaba ocurriendo. Y este es el trabajo que vine haciendo, pero ahora cuando las cosas mejoraron un poquito, ellos fui y hice, estando del cuarto de la montaña y así testificando, fui y hice
hice una conferencia. Así en Gwangju, en Daejeon, en ciudades grandes, así empecé a abrir conferencias. Y abriendo conferencias, de gran manera esto empezó a crecer. Entonces, ¿qué ocurrió? Las 12 tribus fueron establecidas de acuerdo a la Biblia, conforme a las palabras de la promesa de la Biblia. Las 12 tribus no es que ya estaban establecidas y que así estaban esperando, pero estas personas que estaban viniendo a escuchar la conferencia, poco a poco, así, de lugar a lugar, ¿sí? En Busan, en Gwangju, así fuimos a establecer a las 12 tribus. No fue que todo ocurrió en un lugar y nomás ocurrió así nomás. Por eso, en cada región se construyó de esta manera y se establecieron las 12 tribus. Y estas son las 12 tribus que están en Shincheonji. Estas personas también, uno por uno, frente a Dios, entregando su vida y haciendo promesa con el Señor, se están dirigiendo a Dios. Y de esta manera es que empezó a estar el avivamiento. Y creciendo de gran manera en tan corto tiempo, ¿qué clase de cosas piensa que ocurrió? Todos estos pastores de alrededor del mundo, es un poquito, me da pena poder decir estas palabras, pero sin embargo, fuera de la Biblia, nosotros no hablamos cosas que están fuera de la Biblia. Esta Biblia que estoy testificando, si hay algo que está incorrecto, entonces venga y corrija, y entonces lo corregiría enseguida. Pero yo nunca fui instruido por cosas de la Biblia, por eso la gente, al reunirse más y más y más, las 12 tribus se establecieron de manera tan rápida y fácil, de esta manera. Entonces todo esto es por el camino que la Biblia nos estaba diciendo que hagamos. Entonces tal cual, porque esto fue así, es que hicimos tal cual de esa manera. Entonces, ¿qué piensa que ocurrió? Primero, porque Jesús sembró la semilla, ahora era el trabajo de ir a encontrar esa semilla que Jesús sembró y los nacidos de esta semilla. Y segundo lugar, aquellos quienes nacieron de esto, no nomás los vemos, pero a estas personas se le hace el trabajo de darles alimento y que crezcan por medio de la palabra y sellarlos, el nuevo pacto. Este trabajo estuvimos viniendo haciendo. Entonces, por medio de los sellados, se estableció las 12 tribus. En cada tribu, 12.000 sellados. Esta palabra de Apocalipsis, al guardarla en el corazón, por medio de estas personas, ¿sí? 12.000 sellados, 144.000, así se establece las 12 tribus. Entonces, pastores de alrededor del mundo, si usted es una persona de Shincheonji, le dicen son malos o que son una secta, y mucha gente en la sociedad habla así de ellos. Y yo estoy muy consciente de esto. Más sin embargo, con el estándar de la Biblia, sin importar qué clase de teólogo o profesor en el mundo exista, haga un examen con Shincheonji, con miembro de Shincheonji. Yo le digo con confianza, el miembro de Shincheonji le va a ganar en el conocimiento bíblico. Dios es el verbo en el principio y también Jesús es el verbo en el principio, ¿no es así? Entonces, nosotros, el renacer frente a Dios, ¿qué es? Es el nacer de acuerdo a su semilla, ¿no? Pero ¿qué es la semilla de Dios? Viéndolo en las Escrituras, es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. El nacido de la semilla de Dios es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, se vuelve. Entonces, de esta manera es que naciendo de la semilla de Dios, ocurre el trabajo de sellar, y así es que el número crece tanto. Las 12 tribus se establecen. La Biblia, si dice que tenemos que ir a cosechar, tenemos que cosechar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Entonces, al cosechar, si tenemos que sellar a los que fueron cosechados, hay que cosecharlos, hay que sellarlos, ¿no? Entonces esto, no sé si usted sepa esto o no. Entonces el ver si uno está sellado o no es el examen que se da para poder ver si uno está sellado o no. Entonces, al completar Apocalipsis y de esta manera
los que están sellados de esta manera es que aparece claramente, ¿no? Dice que la palabra es Dios, ¿no es así? Entonces, este número, mientras que aumenta más, de una tribu a otra tribu, las 12 tribus, los 11.000, los 144.000, así, crece tanto, ¿no? Y hasta el día de hoy así llegamos a este número. Hasta en el exterior, esta palabra fue transmitida, ¿no es así? Hasta en el exterior, en el extranjero, es así. Entonces, el Evangelio de Dios, así lo estuvimos nosotros compartiendo. A todos los pastores que están acá, si nosotros cambiamos la situación, nos ponemos en, usted se pone si yo me pongo en sus zapatos, yo también entendería su situación y usted también entendería mi situación. Los miembros de la congregación, así se están reuniendo tantos, pero ¿qué puedo hacer yo con ellos que se están reuniendo? Los voy a rechazar con un palo y los voy a corretear. No es así, si ellos se están acercando a escuchar la palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No los puedo rechazar. Por eso, viéndolos a ustedes, sí tengo un poco de pena, pero tanto que sea pastor o tenga miembro de congregación, ¿qué es la esperanza? La esperanza es poder llegar al reino de los cielos y poder tener vida eterna, ¿no? Para poder llegar al reino de los cielos y tener vida eterna, entonces esta palabra yo no le puedo añadir y quitar para poder obtener vida eterna. En Apocalipsis capítulo 22, versos 7 al 18, si usted ve ese pasaje, dice que esta palabra, si le añadimos y le quitamos, no podemos ir al reino de los cielos. Entonces, pastores, ¿usted enseñan que si uno añade y quita puede ir al reino de los cielos? Dígame. Y los miembros de la congregación, dentro de esos miembros de la congregación, ¿no hay nadie que añadió y quitó? Lo que yo sé es que hasta que los pastores están añadiendo y quitando de la palabra. Esta palabra, ¿me equivoco al decir esto? Al añadir y quitar, uno no puede ir al reino de los cielos. Entonces, ¿con qué clase de fuerza es que uno va a poder nomás forzar su entrada al reino de los cielos? La familia de Shinchonji y los miembros de la congregación son muchos. Ustedes vengan a tomar el examen que ellos toman. Con respecto a Apocalipsis, pruébense, háganse la prueba, ¿cuántos saben? A ver si pueden responder a esto, si se añadió o se quitó. Usted venga a verificar de los miembros de la congregación de Shinchonji, a ver si ellos están añadiendo o quitando o no conocen la palabra de la Biblia. Pastores, ¿qué es lo que yo les acabo de decir? Yo soy una persona, un campesino que viene del pueblo. No fui evangelizado ni estaba yendo a la iglesia desde chico. Pero esta clase de persona no aprendí de un pastor ni aprendí de un seminario teológico. Mas, sin embargo, lo único que testifico es lo que vi y oí. Fuera de esto no tengo nada que poder testificar. Es solamente eso lo que vi y oí. Hasta ahora, eso es lo que vengo testificando. Entonces, lo que hoy, con respecto a Apocalipsis, desde este comienzo, queriendo compartirles un poco acerca de cómo es que esto ocurrió, es que Apocalipsis, estos 7 mensajeros, Jesús, no eran personas que ya Jesús había establecido desde antes, pero cuando yo llegué, Jesús, entonces él estableció a estos 7 mensajeros ahí en Huachón. Y yo conozco los nombres de ellos, conozco cómo se miran, conozco sus rostros. ¿Sí? Esto es cierto, es verdadero. Le estoy diciendo la verdad. Y yo le envié hasta cartas de arrepentimiento a esas personas. ¿Pero por qué? Porque Jesús me dijo que envíe estas cartas. Por eso se las envié. ¿Y hay algo que fuera de esto yo pueda testificar de esto? Jesús a los 7 mensajeros los levanta. Y con respecto a estos 7 mensajeros, Jesús a mí me dijo que esto era un misterio. Un misterio. Entonces, si es un misterio, es un misterio. Yo le puedo ir a decir por qué esto es un misterio, si él dice que es un misterio. Entonces, Jesús los levanta y ellos, como están cometiendo un pecado frente a Jesús, dice que le envié carta de arrepentimiento a ellos. Y así es que comencé a enviarle estas cartas de arrepentimiento a ellos.
El problema de acá es esto, lo siguiente. Acá empieza el problema. Y luego, después de enviar estas cartas, dice que suba al cielo, y cuando subí al cielo, ¿qué es lo que vi? Vi el trono de Dios, el trono de los cielos. Entonces, viendo el trono de los cielos, estos que estaban en el trono se estaban moviendo, y todo este movimiento de ellos los vi y lo oí. Y después, este trono del cielo iba a descender sobre esta tierra. Hasta eso escuché. Entonces esto, viendo lo que vi, oí del cielo, eso es lo que le estoy testificando. Entonces, al ir al cielo y testificar, es que envié estas cartas a los 7 mensajeros. Después de que hice este trabajo de enviar estas cartas, vi este trono de los cielos. Entonces, vi las cosas que están en el cielo, y luego, lo que vi en el cielo, no solamente vi el trono de los cielos, no fue solamente eso, pero las cosas que están ocurriendo ahí, eso también pude ver. En Apocalipsis capítulo 4, pude ver el sello de Dios, el libro del sello de Dios. En la mano derecha tenía un libro sellado con 7 sellos. Y esto era lo que pude ver. Entonces, con respecto a este libro, no había nadie sobre esta tierra que sabía de esto. Pero Jesús, tomando este libro, lo toma y sale. Y en Apocalipsis capítulo 6 empieza a romper con estos sellos. Entonces, estos 7 sellos en Apocalipsis 8 se rompen completamente. Y cada vez que se rompe un sello, uno de los eventos aparece sobre esta tierra. Por eso es que uno por uno, cada vez que rompía este sello, los eventos que estaban ocurriendo, y la gente que vio estos eventos, sobre esta tierra no había nadie. No había ni una persona. Si había alguien que vio esto, que lo diga, que venga a testificar de esto. Pero esta clase de eventos, yo llegué a verlo, pero era algo tan asombroso. Pero el hombre, cuando lo piensa físicamente, quizás no sienta ninguna relación con estas palabras. ¿Por qué? Porque en capítulo 6 dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen y caen. Y esta clase de cosa, cuando nosotros lo miramos superficialmente, pensamos, si el sol, luna y estrellas se oscurece y cae, entonces no va a quedar nada en este mundo. Científicamente, si lo vemos en esa perspectiva, es así, ¿no? Pero este sol, luna y estrella, en capítulo 6, ¿a qué se está refiriendo? Esta explicación nos estaba queriendo dar. Por lo tanto, una era es que termina, una era pasa. Jesús, en la primera venida, como él terminó la era antigua, cuando viene Jesús en la segunda venida, toda la profecía tiene que terminar, ¿no? Los profetas también tienen que terminar. Todo termina. Las cosas del cielo, las cosas de la tierra, todo tiene que terminar. Y esta clase de eventos será. Entonces esto, viéndolo, piensa que todo esto termina, ¿no? Pero después de estos eventos, después de que ocurren estos eventos, es que en Apocalipsis capítulo 7 aparece una nueva obra. Siendo cosechados y sellados, una vez más se se cosecha. Esta nueva obra empieza. Pastores, al escuchar esto probablemente no se va a comprender tratando de verlo así nomás físicamente, ¿no? Porque yo también estaba en una situación similar. Por eso esta realidad, nosotros no lo podemos ver nomás así en la carne, pero lo tenemos que ver en la cuestión espiritual. Yo, frente a los pastores hoy día, lo que les estoy queriendo comentar es que esto, el que lo vio, soy yo. Entonces, si yo tengo la boca cerrada, no voy a poder hacer el trabajo de Dios. Por eso es que hoy día, frente a ustedes, esto es algo que sí o sí tengo que compartir con ustedes. Por eso es que hoy estoy acá presente, compartiéndole a ustedes lo que vi y oí. Entonces, primero, lo que Jesús levantó era a los 7 mensajeros en Hwachon, a los 7 mensajeros en Hwachon, y los levantó a ellos. Y levantándolos,
el pastor de Satanás, los Nicolaitas, así vino y los 7 mensajeros que Jesús levantó, ellos fornicaron junto con ellos. Y recibiendo esta enseñanza de los ídolos y comiendo este alimento sacrificado a ídolos, le dijo que envíe una carta a ese lugar, y así fui y envié esta carta. Esto es lo que estoy testificando. Entonces, si hay alguien que envió esta carta de esta manera, entonces que salga y que se presente. ¿Cuándo es que usted envió esta carta? ¿Sí? Entonces, si envió una carta, van a ver aquellos que no recibieron esta carta, ¿no? Ustedes saben sus nombres, saben sus rostros, conocen esto, conocen las realidades. Yo todo esto lo conozco. Y ellos también me conocen a mí, que yo envié estas cartas. Entonces, siguiendo esta lógica, después de haber enviado estas cartas, dijo que suba al cielo y todo lo que vi, oí, eso todo lo escuché. Es por eso que cuando lo vemos superficialmente, lo que ocurrió no es nomás algo que se menciona que ocurrió en la historia y es palabra de otra persona, pero habiendo escuchado el testimonio de la persona que vio y oyó, ese testimonio se vuelve uno real, ¿no? Ustedes también, Apocalipsis capítulo 22, verso 16, estoy seguro que usted lo leyó. Apocalipsis capítulo 22, después de haber cumplido todo esto, Jesús envía a este que vio y oyó todo esto para que dé testimonio a las iglesias. Pastores, el que vio y oyó todo esto, si va y da testimonio a las iglesias, ¿piensan que lo van a escuchar? ¿O le van a estar llamando secta y lo van a estar echando fuera? Esto es algo que me gustaría que ustedes puedan considerar. Si esta persona, lo que vio y oyó, no es correcto Apocalipsis, entonces va a ser uno falso. Pero si es cierto, entonces va a ser uno verdadero, ¿no? El problema, la cuestión es esa. Pastores, en Apocalipsis capítulo 13, aparece la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pastores, ¿ustedes han visto esto? Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿quién es? Los falsos pastores, esto, decían que era Rusia, Estados Unidos, y dijeron toda clase de mentiras de esa manera. ¿Sí? La obra de Dios no tiene que ver con las políticas del mundo. Y yo, como vi y oí todo esto, yo conozco las realidades de esto. Y yo también vi cómo se estaban peleando para obtener el poder de ese tabernáculo. Pero luego en el futuro, junto con la gente de este tabernáculo y el mar, que es el mundo, así ellos se venían peleando. Pero ¿quién ganó y quién perdió? La gente de este tabernáculo había perdido. Ellos habían vencido con toda la autoridad que ellos venían teniendo. El grupo del dragón. Pero desde ese tabernáculo hay una bestia que se levantó de la tierra. Y dándole autoridad a esta gente, en Apocalipsis capítulo 17, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, a eso se refiere. Levantándose del tabernáculo, ¿sí?, hizo toda clase de acciones, igual como Salomón en ese entonces. Salomón era el rey, ¿no? Y él era encargado del pueblo. Pero como él traicionó, todos los demás también habían traicionado del pueblo de Israel. Entonces, en el tabernáculo, en Apocalipsis capítulo 13, este templo de tabernáculo recibió la marca de la bestia y se postraron frente a la bestia. Este es el contenido. Hasta ese entonces, yo también estuve en ese entonces. Esto lo vi. Y después de haber postradose en ese lugar, levantaron a estos pastores como si fueran pastores sin haber estudiado, y así se volvieron pastores. Esto todo yo lo vi y oí. Hasta los rostros conozco. Vi que estaban vivos. Por eso esta persona, cuando ocurren estos eventos, solamente aquella persona que estuvo en esa ubicación viendo esta clase de cosas es que va a poder contar lo que vio y oyó, ¿no? Este Apocalipsis también, el comienzo y el final de Apocalipsis. ¿De qué manera peleó? ¿Con quién se pelearon?
Esto es lo que nosotros tenemos que poder descubrir, ¿no? Es así. Por lo tanto, los cielos lo que necesitan es que aquellos quienes puedan pelear contra ellos y vencer. Era una pelea con puños, era con la palabra de testimonio. Con esto es que tienen que venir a pelear, con la sangre del cordero y la palabra de testimonio. Entonces, el que vence, desde ese entonces que él aparece, es que la nación de Dios, la salvación y el reino de los cielos aparecen. El tema es este. Así que, y los que golpearon este tabernáculo, esta organización del dragón, es que aparece en Apocalipsis. Esta realidad es algo sumamente aterrador, ¿no? Tanto que la iglesia sea grande o pequeña, fuera de esto, dejando eso a un lado. Esto es algo muy aterrador. Estos eventos, en Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, eran los contenidos de lo que había ocurrido en ese entonces. Este contenido, uno por uno, el que vio y oyó todos estos eventos, es que puede contar los acontecimientos de estos eventos, ¿no? Es así. Ahora nosotros, en Apocalipsis capítulo 13, el 666, esto, ¿quién es? Una persona como Salomón, un traidor, ¿no? Esto lo sabemos muy bien. Entonces, esta clase de cosas lo tenemos que conocer muy bien para que cuando vayamos a la guerra podamos ir y vencer, ¿no? Podamos saber por qué es que hay una guerra y por qué se tiene que pelear. No solo eso, Dios, con respecto a Apocalipsis, vamos a poder saber qué es lo que Él quiere cumplir. ¿Sí? Jesús, en la primera venida, sembrando la semilla, Él salió, ¿no? Y Satanás también sembró su semilla y salió. En la segunda venida del Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a cosechar a los nacidos de la semilla de Dios. En Mateo capítulo 13. Y los que nacieron de la semilla de Dios, de Satanás, se quedan en el campo y después regresan. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Y después de cosechar a los nacidos de la semilla de Dios, se establecen las 12 tribus. Y el nuevo pueblo, la nueva nación, se establece. Apocalipsis, sin importar que sea un campo de batalla, si todo el campo de batalla es destruido, entonces, ¿qué provecho va a haber de recuperar todo, de destruirlo todo? Por eso es que aquellos quienes nacen de la semilla de Dios, cosechando, criándolos y sellándolos, establecen las 12 tribus de la nación de Dios. Este es el objetivo de Dios. Por lo tanto, de esta manera, es que cosechando y sellando y estableciendo las 12 tribus, el que hace este trabajo no puede ser de la organización de Satanás. Por eso esto es lo que tenemos que nosotros averiguar con respecto a la Biblia. ¿Por qué es que este trabajo se hace? ¿Por qué es que se tiene que hacer? Esto es algo que tenemos que descubrir, ¿no? Pastores, nosotros en este tiempo, dentro de Dios, renazcamos. Y luego, hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay algo que no conocemos, tenemos que conocerlo. Entonces, lo que tenemos que saber es, Apocalipsis es la última obra de Dios. Tanto que Apocalipsis salga bien o no, una vez que Apocalipsis se cumpla, con eso se termina todo. Una era va a pasar y aquellos quienes renacieron, fueron recreados, siendo cosechados y sellados, se establecen las 12 tribus. Solamente estos van a poder vivir en el paraíso eterno del Señor, viviendo juntos con el Señor como uno, como su pueblo, y así van a poder vivir eternamente. Fuera de esto, no existe. Por eso, 2 semillas fueron sembradas, entonces en el mismo campo 2 tipos de semillas van a crecer. Aquellos que son nacidos de la semilla de Dios van a ser cosechados, y los que no fueron cosechados no van a ser aquellos quienes hayan nacido de la semilla de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir a quejarnos?
tenemos que volvernos aquellos nacidos de la semilla de Dios para ser cosechados y llegar al reino de los cielos, y los que no fueron cosechados, siendo nacidos de la semilla de Satanás, van a terminar en el lago de fuego y azufre, tal cual es la palabra de la Biblia. Entonces, todos los pastores, esta realidad, si nosotros la conocemos, entonces tenemos que primero pensar en nuestra iglesia, los miembros de la congregación, y compárenlo con la palabra acá. Yo estas palabras eran las que quería compartir con ustedes. Por eso, si verdaderamente creemos en Dios y en la palabra de la promesa de Dios, si somos la familia de Dios de esta manera, entonces juntos unámonos. Yo no estoy acá para hablar de la material, del poder, del dinero. No estoy hablando de eso. Eso no importa. Por eso, teniendo estas conversaciones con los pastores, si hay algo bueno, tenemos que crear eso bueno, ¿no? Dentro de la voluntad de Dios, si hay algo correcto, entonces agarrado de la mano tenemos que ir completando eso, ¿no? Entonces este punto les pido por favor, pastores, que lo consideren. Queriendo compartir estas palabras es que hoy vine a este lugar, pero todo esto lo que hablé aparte de esto, todas las cosas de Apocalipsis, de los eventos de la realidad, conozco los rostros y conozco hasta los nombres. Por eso es que todo esto, lo que apareció, la realidad que en esta tierra, fue para que nosotros podamos creer y podamos testificar acerca de esto. Por eso, pastores, por favor, para que podamos nosotros todos llegar al reino de los cielos, hicimos mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, volvámonos uno, y frente a Dios, espero que todas las cosas salgan de manera exitosa, ¿sí? Nosotros somos un mismo pueblo, y somos todos aquellos quienes tienen la misma palabra de la Biblia de Dios, ¿no? Por eso, aún más, nosotros dentro de Dios somos uno, ¿no es así? Nosotros somos uno. Por eso, we are one. Muchas gracias. Estoy seguro que pudieron recibir gran gracia y percepción por medio de las palabras de hoy. Nuevamente démosle un fuerte aplauso al líder de la asamblea quien nos testificó la preciada palabra de vida hoy. Estaremos ofreciendo una oración en agradecimiento a Dios, el Creador, quien nos permitió este tiempo para poder percibir el verdadero significado de la Biblia. Padre Dios, gracias, y le queremos agradecer por permitirnos este preciado tiempo para poder recibir el testimonio que fue dado a todo el mundo acerca de la realidad de Apocalipsis. Sabemos que la palabra que fue testificada hoy acerca del cumplimiento de Apocalipsis en estos tiempos finales es el Evangelio del Reino de los Cielos que todos los creyentes deben escuchar, percibir y creer. Padre Dios, en este tiempo, a todas las almas preciadas presentes en este seminario, le pedimos que las ame y que las palabras que han recibido las sellen en sus corazones y la perciban para que así alcancen la esperanza del reino de los cielos. Con los creyentes de todo el mundo, dentro de Dios y la palabra de verdad, somos uno. Siendo uno, ayudemos a que podamos llevar nuestra vida de fe juntos, viendo hacia nuestra esperanza, y que no nos dividamos, ni persigamos, ni insultemos el uno al otro, sino que podamos perdonar y amar para así volvernos uno y así cumplir nuestro propósito, que es la voluntad de Dios, juntos. Estando agradecidos, oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Hoy, por medio del líder de la asamblea, quien es la realidad de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, estuvimos escuchando la preciada palabra de los misterios del libro entero de Apocalipsis y su cumplimiento. Tal como escucharon, Shincheonji Iglesia de Jesús recibió la palabra del cielo, que es el libro abierto, y dominó el Nuevo Testamento de la Biblia y fue creado de acuerdo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento tal cual. Si quieres saber más acerca de la palabra de la realidad de lo que fue cumplido de acuerdo a las promesas, puede tomar las clases del nivel básico, intermedio y avanzado en el Centro de Misión de Sion, o puede ver las lecciones en el canal oficial de YouTube de Shincheonji Iglesia de Jesús. Si aparte de las palabras que escucharon hoy tienen más preguntas acerca de la doctrina de Shincheonji Iglesia de Jesús, por favor, comuníquese con uno de los números en pantalla de cada tribu. Le estaremos guiando detalladamente y amablemente.
Entonces, en este tiempo estaremos orando el Padre Nuestro y estaremos concluyendo el seminario titulado Apocalipsis que yo vi y oí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias a todos por estar junto con nosotros en el seminario.